A lo largo de la siguiente hora hablaremos, en primer lugar, del término Renacimiento, su origen histórico y sus características definidoras. Para comenzar esta explicación conviene recordar la frase de Epícteto tan querida por nuestros escolásticos: Initium doctrinae sit considerantio nominis. Es decir, la exposición debe comenzar siempre con la definición del concepto que se está usando. Dado que, tal y como aparece en la normativa, estamos comenzando a hablar sobre la música en un periodo al que hemos dado en llamar Renacimiento, fijaremos nuestra atención en primer lugar en determinar qué significa este término y por qué lo asociamos de manera tradicional a este periodo. Como ocurre con la mayor parte de los términos que utilizamos para dividir y explicar la historia, pensad en términos como Reconquista o Antiguo Régimen, el término Renacimiento no fue utilizado de manera expresa por sus actores protagonistas para designar o identificar su propio tiempo histórico. Como suele ocurrir en la historiografía contemporánea, la idea de que el tiempo comprendido entre los siglos XV y XVI suponía un periodo diferente y original con respecto a todos los demás, y por tanto merecía recibir un apelativo único, fue una convención acuñada por distintos historiadores en el siglo XIX. De hecho, la primera vez que el término apareció como definición histórica fue exactamente aquí, en el quinto volumen de la Historia de Francia que Jules Michelet escribió en 1855. Michelet consideraba que a comienzos del siglo XV se había producido, primero en Italia y después en el resto de Europa, un cambio estructural en las formas artísticas y en los modos de pensamiento. Frente a una sociedad medieval que era definida como oscurantista y supersticiosa, el nuevo siglo veía la luz alumbrando un nuevo paradigma intelectual, más racionalista, luminoso y hedonista, que se basaba en una reinterpretación crítica y concienzuda de las fuentes de la antigüedad clásica. Gracias a esta ruptura con la tradición eclesiástica medieval, la sociedad europea iba a vivir una nueva edad de oro, recuperando el esplendor perdido tras las invasiones bárbaras y viviendo, por tanto, un renacimiento intelectual y espiritual. Desde entonces, esta periodización se ha repetido a modo de convención historiográfica y se ha asentado en la bibliografía y en los planes de estudio de la historia. Los libros que contienen en su título o en su descripción la palabra Renacimiento alcanzan un número indescriptible, y el mismo concepto ha quedado indeleblemente grabado en la imaginación colectiva de la mayor parte de los ciudadanos europeos. Dicho en otros términos, desde que se acuñó esta idea en el siglo XIX, en el imaginario occidental los conceptos Renacimiento y Edad Media designan periodos opuestos con visiones del mundo y construcciones sociales muy distintas entre sí. Sin embargo, ¿qué es lo que definía este periodo y qué lo hizo tan diferente del periodo anterior? ¿Cuáles eran los atributos centrales de este Renacimiento? Pues, grosso modo, podemos citar 6. El nacimiento de los estados modernos en la Europa occidental, la ruptura de la unidad religiosa europea a consecuencia de la expansión otomana y de la explosión de la Reforma protestante, la difusión de la alfabetización y la alteración de la estructura de pensamiento a consecuencia de la invención de la imprenta, la revolución científica, comercial y cultural provocada por las grandes expediciones de exploración y el descubrimiento del Nuevo Mundo, el surgimiento del humanismo secular como programa educativo enfatizando la retórica, la gramática y la filosofía moral en oposición a la escolástica metafísica de la Edad Media, y la renovación de las artes visuales a través del redescubrimiento del arte clásico y un nuevo concepto técnico y estético de la forma. Sin embargo, para Michelet y muchos de los teóricos posteriores, el verdadero motor intelectual a partir del cual surgió esta idea de renacimiento, más allá de todos los procesos históricos descritos, fue el humanismo. ¿Y qué es esto del humanismo? Pues con este término designamos al movimiento que surgió en el ámbito de los conocidos como Studia Humanitatis, es decir, el conjunto de estudios que englobaba gramática, retórica, poética, historia y filosofía moral, cuyo objetivo fundamental había sido, como ya hemos dicho, la recuperación del pensamiento de la antigüedad clásica. Esta recuperación tenía un componente de reivindicación del pasado lejano, pero también del propio tiempo en el que vivían, el cual se presentaba como la encarnación natural del anterior. Así, los humanistas consideraban que el esplendor de la antigüedad grecorromana se había perdido en el largo invierno medieval, pero que había surgido de nuevo en su propio tiempo, convirtiéndolos de este modo en sus únicos y verdaderos herederos. Siguiendo esta lógica, en la Italia del siglo XV, y muy especialmente en el ámbito florentino, se pueden encontrar numerosas referencias a un renacimiento del arte tras la supuesta decadencia provocada por la caída del Imperio Romano. Así se puede ver, por ejemplo, en textos de autores como Filippo Villani, León Battista Alberti, Lorenzo Valla, el Papa Pío II o Alemanno Rinuccini. A modo de ejemplo, en el prólogo a su libro De Pictura,
León Battista Alberti escribía lo siguiente: «Solía maravillarme y a la vez entristecerme al ver que tantas artes y ciencias excelsas y divinas que florecían en estos virtuosísimos tiempos pasados, como podemos ver por sus abundantes obras y relatos históricos, ahora estén desaparecidas y casi perdidas. Pintores, escultores, arquitectos, músicos, geómatras, retóricos, augures y otros intelectos nobles y maravillosos similares hoy se encuentran muy raramente o merecen escasa valoración. Pero cuando he vuelto a nuestra patria, más espléndida que ninguna otra, del largo exilio en el que hemos envejecido los Alberti, vi en muchos hombres, pero primero en ti, Filippo Brunelleschi, y en nuestro muy amigo Donatello, en Lorenzo Ghiberti, en Luca della Robbia y en Masaccio, un ingenio alabado por todos que iguala al de cualquiera de los antiguos que hubiera sido célebre en estas artes. Desde Italia, el movimiento se extendió por distintas zonas de Europa, si bien su influjo fue especialmente sentido en los territorios germánicos y en España. Ahora bien, en el caso de la música, este intento de renovación del arte y de las formas clásicas plantea un gigantesco problema. Y este problema era que no se podía volver a las formas compositivas grecolatinas, puesto que éstas no se conservaban y por tanto no podían constituir un modelo vivo sobre el que fundar ninguna nueva tradición. Por ese motivo, los teóricos humanistas evitaron en gran medida utilizar términos musicales concretos. En su lugar, se centraban en alabar la innovación y el progreso técnico de la música de su tiempo como un signo de regeneración artística que emulaba al que podía apreciarse en el resto de las artes, pero cuidándose muy bien de conectar ese cambio con ninguna obra o estilo específico. En este sentido, ningún humanista tuvo mayor influencia en el siglo XV sobre el campo musical que el compositor y teórico Johannes Tinctoris. Tinctoris expresó sus concepciones humanistas sobre la música en diversos libros, algunos de los cuales fueron enormemente influyentes en su tiempo. Su visión de la música, sin embargo, no fue unitaria a lo largo del tiempo y en sus definiciones se puede apreciar una reseñable evolución. En sus primeros textos, Tinctoris concibe su tiempo como un periodo de culminación dentro de una línea evolutiva continua e ininterrumpida desde la antigüedad. Sin embargo, en su Liber de Arte Contrapuncti de 1477 se produce un cambio en esa visión de la historia. Tinctoris rechaza ahora a todos los autores medievales en su genealogía, condenando a toda la música escrita más allá de 40 años atrás a un inmisericorde olvido. El Renacimiento aquí, por tanto, ya no se plantea como la culminación de un largo periodo histórico, sino como una ruptura, como una reconstrucción del esplendor grecorromano en el que no interviene mediación alguna de las tradiciones intermedias. Significativamente, Tinctoris no habla en ningún momento de las técnicas musicales de la antigüedad, pero no lo considera necesario, porque el mérito de autores como Dunstable o Dufay no radica en haber reconstituido una tradición musical específica, sino en haber rescatado el arte musical del estado de decrepitud en el que se encontraba. A lo largo del siglo XVI, el humanismo estuvo presente en otros muchos teóricos que afrontaron el estudio de la música, sobre todo en el ámbito italiano y alemán. Así se puede ver, por ejemplo, en las obras de autores como Giorgio Balla, Franquinus Gafurius, Lodovico Fogliano o Heinrich Larean. Sin embargo, entre todos los tratados teóricos de inspiración humanista, seguramente el más conocido e influyente fue La Instituzione Armoniche de Josefo Zarlino, publicado en 1558. El pensamiento de Zarlino gozó de un enorme éxito durante el siglo XVI, y a partir de él aparecieron numerosas obras que retomaban avant la lettre su pensamiento. Impulsado por esta presencia en el ámbito teórico, el humanismo tuvo también un cierto impacto en la educación, y por tanto en la integración de la música dentro de las disciplinas de estudio. Por todo lo que hemos escrito, algunos autores, como James Hart, como Eduard Lominsky o como Lyman Perkins, han afirmado que el humanismo fue uno de los elementos unificadores del periodo, también en el ámbito musical, y por ello han aceptado cómodamente la etiqueta de Renacimiento propia de las artes y la literatura para definir el periodo también en música. Sin embargo, esta posición plantea algunos problemas que no son precisamente pequeños y que requieren de un mínimo examen crítico. En este aspecto podemos plantear dos grandes preguntas que cuestionan la extensión e importancia del humanismo en el desarrollo musical de este periodo y por tanto la aplicación del término Renacimiento. En primer lugar, debemos plantearnos qué influencia ejerció el movimiento humanista sobre la música práctica, teniendo en cuenta que, como hemos dicho, no existía una tradición musical grecorromana que pudiera ser reivindicada como modelo y que los textos de los humanistas fueron deliberadamente ambiguos a este respecto.
En este sentido, podemos ver que los humanistas desarrollaron un fuerte estilo retórico en relación con la música, pero no abordaron por lo general elementos prácticos de ningún tipo que pudieran influir directamente sobre las tradiciones compositivas. Como afirma Reinhard Ström, los humanistas ligados a la universidad a menudo mencionaban la música entre las artes liberales y los estudios en sus exordios inaugurales, pero aparentemente ninguno habla de la música como una práctica de creación de obras con su propia historia. Es más, como condensaba brillantemente James Hankins, la gran serie de polifonistas que va desde Dunstable y Dufay a Isaac y Josquin habría escrito sus misas, motetes y canciones con o sin los humanistas. En segundo lugar, para analizar el impacto real del humanismo sobre la música en los siglos XV y XVI, y por tanto la pertinencia del término Renacimiento, debemos tener claras la geografía y la cronología exacta de esa influencia. Indudablemente el humanismo ejerció una fuerte influencia en Italia y con el paso del tiempo también tuvo influencia en algunas zonas de España y la actual Alemania. Sin embargo, como ha demostrado el propio Ström, su influencia en otros ámbitos europeos fue mucho más limitada o superficial, y en todos los casos, mucho más tardía. En sus propias palabras, si una vuelta a nacer o incluso un renacimiento musical del siglo XV se puede diagnosticar fuera de Italia, no contó originalmente con la ayuda del humanismo, menos aún del humanismo italiano. Algún tipo de movimiento contrario ocurrió entre Italia y otros países. La radiación del humanismo del Renacimiento italiano a otras regiones de Europa no incluyó un fuerte componente musical, mientras que la música de otras regiones se transfirió a Italia sin el componente humanista. La influencia real del humanismo, por tanto, debe ser estimada en su justa medida. No se trata de minimizar su importancia histórica o de rebajar su innegable influencia en otros ámbitos, pero a la hora de emitir un juicio sobre su importancia en el campo musical debemos tener claras las dos anotaciones realizadas anteriormente. En el ámbito geográfico e histórico, debemos decir que la influencia del humanismo fue pequeña o incluso inexistente fuera de Italia y algunos eruditos en Alemania y España. Su desarrollo tuvo lugar en la mayoría de los casos a lo largo del siglo XVI y en muchas ocasiones hacia finales de ese siglo. Por este motivo, resulta complejo convertirlo en un factor unificador de un periodo tan largo. Y más importante aún es que, si bien el impacto del humanismo sobre el pensamiento fue significativo, su impacto sobre la música práctica en el mismo periodo fue absolutamente irrelevante, por no decir directamente nulo. A la vista de todo lo anterior, conviene preguntarse por la pertinencia del término Renacimiento y conviene que nos hagamos entonces algunas preguntas básicas sobre la periodización de este tiempo y los motivos por los que lo hemos aislado como una unidad separada del resto de la historia de la música. Si miramos la normativa educativa o a gran parte de los textos pedagógicos estandarizados, podremos ver que en todos ellos se aísla el periodo comprendido entre los siglos XV y XVI como una unidad específica, utilizando el término ya conocido de Renacimiento. Sin embargo, a la vista de la ausencia de un movimiento unificador en el campo musical, cabe preguntarse seriamente por qué hemos decidido que aquí, precisamente aquí, a comienzos del siglo XV, comienza un periodo distinto que merece ser analizado de manera independiente. ¿Por qué no en 1300, en 1350 o en 1470? Del mismo modo, ¿por qué hemos decidido que este periodo termina finalmente en 1600? Y lo más importante, ¿por qué seguimos llamándolo Renacimiento? ¿Renacer a qué? Probablemente la única de estas preguntas a la que podemos contestar con cierta seguridad es la segunda, ¿por qué hemos decidido terminar este periodo en torno al año 1600? Bien, en este año, o alrededor de él, se produjeron dos eventos clave para la historia de la música: el nacimiento de la ópera, probablemente la forma más influyente de toda la Europa moderna, y el desarrollo de una nueva técnica musical que fue omnipresente en el periodo posterior, y que supuso un cambio sustancial con respecto a todo lo que había existido con anterioridad: el bajo continuo. Ambos elementos tuvieron una importancia tan trascendente en la historia de la música que podemos decir que efectivamente tiene sentido afirmar que en torno a 1600 nacía un nuevo periodo en la historia de la música. Sin embargo, mucho más difíciles de resolver resultan las otras preguntas. Comencemos por el principio. ¿Por qué decimos que en torno a 1400 comienza una nueva etapa en la historia? Miremos en primer lugar los eventos de la historia general que pudieron dar lugar a una ruptura o a un cambio sustancial a comienzos del siglo XV y que justifiquen la definición de un periodo nuevo. Si miramos a los principales eventos históricos que ocurrieron durante este periodo,
podremos ver que todos tienen fechas muy concretas, pero que ninguna de ellas se sitúa a comienzos del siglo XV. La caída de Constantinopla tuvo lugar en 1453, la Biblia de Gutenberg se publicó en 1456, América fue descubierta en 1492 y Lutero supuestamente clavó sus tesis en 1517. Ninguno de estos eventos tuvo lugar a comienzos del siglo XV. Es más, los dos eventos más tempranos, ocurridos a mediados de ese siglo, o bien no tuvieron un efecto visible sobre la música, como ocurrió con la caída de Constantinopla, o bien su impacto fue muy posterior, como ocurrió con la aparición de la imprenta. Dado que la respuesta no parece encontrarse en los grandes eventos históricos, miremos entonces a lo que estaba ocurriendo exclusivamente en el ámbito de la técnica musical. Ciertamente, a partir del primer cuarto del siglo XV podemos encontrar algunos cambios significativos en la sonoridad de la música polifónica y en las técnicas utilizadas por los compositores. Sin embargo, las primeras generaciones musicales de este siglo siguieron cultivando sin ruptura alguna las formas y técnicas del siglo anterior. No en vano, hasta la década de 1470 aproximadamente, siguió en boga la escritura de motetes isorrítmicos y las formas dominantes del ámbito profano continuaron siendo las formas fijas, propias del siglo XIV. Más aún, si miramos con detenimiento al periodo, podremos ver que hasta el último cuarto del siglo XV, con la llegada de la generación de Josquin des Prez, no se produjo un abandono definitivo de estos paradigmas. Si vamos más allá, podremos ver que las grandes tradiciones musicales que el público asocia indeleblemente al Renacimiento, como las grandes formas profanas, el madrigal y la chanson, el desarrollo de las capillas musicales como eje compositivo del ámbito sacro, el desarrollo de la música instrumental para teclado y cuerda pulsada, etc., todos esos fenómenos aparecieron a finales del siglo XV o ya en el siglo XVI. Y si hablamos de la historia del pensamiento musical, los resultados no son diferentes. Por tanto, resulta muy difícil afirmar, sin más, que a principios del siglo XV comenzó una nueva etapa en la historia de la música a la que podríamos llamar, por analogía con la historia de las artes, Renacimiento, y que esa etapa se mantuvo de forma uniforme hasta la llegada de la ópera a comienzos del siglo XVII. Como bien afirma Gerald Abraham, a pesar del marcado cambio de estilo iniciado por Dunstable, Dufay y sus colegas ingleses y borgoñones, sería una simplificación grosera sugerir que en la música el Renacimiento comenzó durante el segundo cuarto del siglo XV. El desarrollo histórico es una telaraña continua. Las formas de pensar y los recursos técnicos se manifiestan discretamente mucho antes de tornarse generales y de convertirse en moda, y tienden a perdurar mucho tiempo después. La historia aborrece el trazar líneas firmes entre periodos. Consecuentemente, y en nuestra opinión, una periodización más coherente, y que será de hecho la que trataremos de utilizar en estas clases, dividirá este periodo en dos partes. En la primera, que comprende los 3 primeros cuartos del siglo XV, encontramos un periodo de transición, fuertemente ligado a las tradiciones del siglo XIV, en el que convivieron las tradiciones del periodo anterior junto con algunos desarrollos novedosos en la música y el pensamiento. Los cambios generados en este tiempo, unidos a una sucesión de importantísimos eventos históricos y tecnológicos, acabarían sentando las bases para un periodo sustancialmente diferente y que operaba bajo reglas nuevas que llegaría desde finales del siglo XV hasta aproximadamente el año 1600. En cuanto al término Renacimiento, al que ya veis que no le tengo una gran estima, continuaremos utilizándolo como concepto, puesto que está muy asentado en la memoria de todos, pero siempre como referencia a un marco cronológico, no desde luego como un concepto que defina al periodo de manera unitaria y mucho menos como referencia a una técnica compositiva específica. Soy consciente de que esta división del tiempo puede resultar chocante o problemática a más de uno. Sin embargo, he tratado de justificarla en la medida de lo posible en esta clase y lo seguiré haciendo a lo largo de las siguientes. Y por supuesto, me remito a la importante bibliografía que vamos a exponer al final de esta sesión y a todos los autores que han tratado antes que yo, y mucho mejor que yo, esta misma problemática, como el propio Ström.